¿Sí? Sí, gracias, profe. Perfecto. Bien, seguimos entonces. Les decía que inicialmente esta norma se definía como Centronics, pero a medida que fue creciendo la necesidad de vincular dispositivos de alta velocidad con los ordenadores, surgen una serie de normas, de hecho, y que empiezan a trabajar dentro del grupo de producción de placas adaptadoras de comunicación. Entonces, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos define una norma IEEE 284 que lo que hace es englobar en esta norma a todos estos estándares que habían surgido en una forma no controlada. De allí los más importantes es esta norma de modo compatible, SPP, que es unidireccional respecto del bus de datos, quiere decir que solamente puede transmitir en una comunicación simple, desde el DTE hacia el DCE, a una velocidad de 75 kilobytes por segundo. Luego rescatamos de las bidireccionales, esto significa que pueden transferir datos tanto desde el DCE al DTE como del DTE al DCE, y esto nos permite una comunicación half duplex. De estas normas nosotros rescatamos dos, la del puerto de paralelo extendido, conocida como EPP, que me permite vincular dispositivos como discos duros externos, grabadoras de DVD, etc. Esto lo hacía a una velocidad de 2 megabytes por segundo. Y luego tenemos el puerto de capacidad extendida, USP, que estaba destinado a dispositivos como escáner e impresoras multifunción, que trabajan a una velocidad de 500 kilobytes por segundo. Dicho esto, nosotros ahora, tomando en cuenta la clase que habíamos tenido de transmisión serie paralela, sabemos ahora que necesitamos, si vamos a tener un bus de datos paralelo, vamos a necesitar tantos circuitos como el bus de datos posea esta interfaz. En este caso van a ser 8 bits de datos, lo cual nos lleva a tener 8 circuitos de este tipo para el canal de datos. Cuando nosotros analizamos la distribución de pines para esta interfaz, la interfaz define solamente el conector Centronic en el extremo del DCE con un conector de 36 pines. Y en el caso del DTE, por uso y costumbre, se usa un conector de 25, que es coincidente con el que también usa la norma RS232, solo que en este caso usa un conector hembra en el DTE. Esto tampoco es una norma que esté establecida, ya que únicamente IEEE 284 establece el tipo de conector en el extremo del DCE. Lo que vamos a apreciar aquí es que vamos a tener diferenciado claramente un bus de datos, como dijimos, de 8 bits, que van a tener sus propias señales de retorno, ya que van a trabajar a alta frecuencia, y ya sabíamos que lo que ocurría cuando teníamos circuitos a través de los cuales viajaban señales de alta frecuencia y estos estaban en paralelo. Por eso van a tener su propio retorno. Y luego vamos a tener señales de control que van a ir del DT al DC y del DC al DT, que nos van a permitir el handshake que ya habíamos hablado en la clase de RC232. O sea, controlar por hardware la transferencia de los datos. Esto lo que nos muestra la imagen es la placa adaptadora de comunicación con el conector DB25 hembra, pero esto no está definido por la norma, sino por el uso y costumbre. Por eso es que no necesariamente, si tenemos un conector hembra como placa adaptadora de comunicación, estamos en presencia de un puerto paralelo. Podemos llegar a tener un conector macho y que sea un puerto paralelo. Lo que sí, un conector macho para RC232 es condición necesaria. Acá vemos los cables de interconexión con el conector Centronic, que también es trapezoidal, pero con la diferencia que tiene 36 pines disponibles
y en el otro extremo tendrá un conector DB25 macho para que sea compatible con los puertos de comunicación, con el conector más utilizado para el puerto paralelo. Acá vemos el conector hembra que va en el DCE. Esto es lo único que está definido por la norma. Y evidentemente no vamos a usar los 36 pines disponibles. Bien, aquí vamos a analizar las señales de control. Fíjense que va a haber un grupo que algunos autores las llaman también señales de estado. Estas señales, fíjense que van del DC al DT, y lo que hacen es establecer cuál es el estado de funcionamiento del dispositivo al cual yo estoy controlando. Esto ya lo vamos a ver en lo que se llama una interfaz de tiempo. Allí vamos a poder analizar estas señales de control, cuál es su función específica cuando lo que yo estoy controlando es una impresora. Y luego nosotros sabemos que estas señales se convierten en señales de propósito general. Acá tiene una gráfica donde tiene la distribución de los pines y las funciones para cada uno de esos pines. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, yo no entiendo Sí. cuándo usamos el DB36. ¿En qué parte de la Es, etiqueta? no es un DB36, sino es un conector Centronic de 36 pines, que también es trapezoidal, pero fíjense Ah, que ¿Qué no decir es centrónico, profe? Disculpe. Centronics. Era la empresa la primera que fabricó impresoras. De allí viene el nombre inclusive de interfaz Centronics. Y luego, como les dije, la norma IEEE 284 lo que hace es englobar a todos los que fueron surgiendo para darles un ordenamiento más estandarizado. Entonces acuérdense que primero la norma era unidireccional, era una comunicación simplex que permitía simplemente transferir datos de un DT a un DC. Entonces allí lo único que definieron ellos fue el uso de un conector que lo diseñaron, que se llama Centronics, que tiene 36 pines y que también es trapezoidal para evitar la inversión del conector. Y en el otro extremo se utilizó un conector DB25, porque no se utilizan los 36 pines disponibles de este conector. perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo que se denomina interfaz de tiempo. Esta interfaz de tiempo es una herramienta que nos va a permitir programar los puertos de comunicación, entender cómo controlamos el hardware en función de las sentencias que tienen disponibles de acuerdo al protocolo que van a utilizar. Lo que vamos a ver es la interfaz de tiempo para el modo SPP o modo compatible, o sea, el unidireccional. Lo que vamos a hacer es tomar una referencia, simplemente el que nos interesa a nosotros en la materia va a ser solamente el modo SPP en cuanto al control de una impresora y explicar básicamente cómo funciona cuando yo estoy controlando a una impresora. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que ver es que una interfaz de tiempo es un gráfico bidimensional donde en el eje vertical voy a tener la amplitud de las señales y en el eje horizontal el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo voy a observar acá, y esto lo vamos a poner en modo de edición, no me permite salir a ver. Vamos a... Quiero salir del modo presentación. Bueno.
Tu santo puede fallar. Bueno, lo primero que vamos a ver acá, entonces dijimos, es que el eje vertical yo voy a colocar las señales de control y las señales de datos. El orden no tiene ninguna referencia, ¿sí? Habitualmente los interfaces de tiempo se colocan las señales y no hay una mnemotecnia para hacerlo. En este caso a mí me pareció mucho más pedagógico colocarlas en función de la ocurrencia de estas señales. Entonces, lo que vamos a analizar nosotros es cómo controlamos a una impresora, ¿sí? Con las señales de control, y allí van a tener importancia el nombre de cada una de estas señales. Lo primero que vamos a recordar respecto de señales, que seguramente lo vieron en ACO, es, por ejemplo, si yo tengo una señal como esta que se llama strobe, ya vamos a ver de qué se trata, pero la gráfica de la señal, fíjense, comienza en T0, T1, T2 y Tn. Entonces, si yo les hago la pregunta de esta señal, strobe, ¿en qué intervalo está activa? ¿Cuál sería la respuesta? Para que nos pongamos de acuerdo, para repasar un T1, poco. T2. Exacto, entre T1 y T2, perdón, ¿me dijiste entre T1 y T2? Sí, dije T1 y T2. No sé si está bien ahora. Fíjate que es activa por alto, strobe. Quiere decir que En este caso de T0 a T1 y de T2 a T, no sé, me tapa la cámara, pero N, a TN. exacto, voy a sacar la cámara para que no. Ahora, si yo dijese strobe negada, o sea, niego la señal, ¿sí? La niego a la señal. Allí, ¿dónde estaría activa? Ahí sí en T0, T1. ¿De T1 y T2? En En T1 y T1 T2. estadio. Sí, te confundiste, pero sí, entre T1 y T2. Esto es lo más importante a recordar respecto de cómo se grafican las señales de control, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces decimos, si la señal no está negada, evidentemente su intervalo de actividad es entre T0 y T1 y entre T2 y Tn, porque no está negada y dice que tiene que estar la señal en alto. Pero si la señal ahora la negamos, obviamente su intervalo de validación va a ser entre T1 y T2. Esto es muy importante que lo recuerden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros acá la señal init. Esta señal init, ¿en qué intervalo es válida? Si es en alto es T0, T1. Y ustedes eso lo tienen que saber de la gráfica. Si esta no fuera por alto, tendría que tener una línea horizontal arriba del nombre. Eso indica que la señal es negada, ¿sí? Entonces acá vemos que la forma de saber cómo debo graficar estas señales en función de cómo está acá indicado el nombre de la señal. Acá acabo de descubrir un error, pero bueno, ya lo vamos a analizar. Y otra cosa importante es que las señales pueden actuar por un pulso o estar activas durante un determinado periodo para indicar de que está activa. Esto ocurre y es válido este pulso cuando esta señal está conectada a un flip-flop, un biestable. ¿Se acuerdan los biestables, flip-flop? Que pueden tener dos estados, o 1 o 0. Le llega un pulso, si estaba en 1 pasa a 0, y si le llega otro pulso, pasa de nuevo a 1. ¿Se acuerdan? Sí, los SK, SR y todos. Sí. Es Sí. un flip-flop. En cambio, si yo tengo que mantener constante una tensión para indicar que esta señal está activa o inactiva, quiere decir que esto está ingresando en un comparador. Por eso es que yo puedo trabajar de dos formas con la señal, o con un pulso,
que es el caso de los teléfonos inteligentes. Están en un estado que se llama stand-by, a la espera de que ustedes opriman un botón y pase a un nuevo estado. ¿Sí? Oprimen un botón, pasa a un estado. Oprimen otro botón, pasa a otro estado. Le enviaron otro pulso. Entonces, activa un flip-flop. Trabaja por pulso. Dicho esto, lo que vamos a pasar ahora a analizar es los ciclos de trabajo de la impresora. Y aquí vamos a empezar a ver la función de cada una de estas señales. La primera señal, que es la señal de selección de impresora, es una señal que está identificando que va a dialogar, el microprocesador va a dialogar con el periférico. Es una señal de selección. Ustedes tienen que haber visto en ACO que el microprocesador tiene un pin, que es select de selección, que indica con qué dispositivo va a dialogar, porque acuérdense que pone los datos en el bus de datos. Entonces tiene que, ahora a través del bus de control, decir con cuál dispositivo va a dialogar, si con la DMA, si con el disco duro, si con la memoria RAM, y eso lo hace a través del bus de control. Y en el bus de control hay una señal que se llama select, y esa señal es con la cual selecciona con cuál de los dispositivos va a dialogar. Esa señal, fíjense, en la gráfica anterior habíamos visto que la señal select, selección de impresora, fíjense que va del DT al DC. O sea que es una señal con la cual yo voy a seleccionar al dispositivo. Entonces, en un primer ciclo, lo primero que hago es seleccionar al dispositivo, que estaba en bajo, fíjense que es activa por alto, porque no tiene la línea acá. Entonces, quiere decir que está inactiva, se activa con un pulso, envía el pulso de activación al DC. Luego tenemos la señal init. Esta señal init, fíjense que acá es activa por alto. Quiere decir que es activa entre T0 y T1. O sea que primero tengo que seleccionar el dispositivo. Esta es la secuencia. Esta es la secuencia de funcionamiento óptimo. Esto es lo que ustedes tienen que recordar. Luego de que he seleccionado el dispositivo como algo lógico, lo que yo voy a hacer es inicializarlo. Eso significa que voy a borrar el buffer de lectura del bus de datos. Acuérdense que el bus de datos está conectado a un buffer. Ese buffer, desde el punto de vista del software, es un registro. Desde el punto de vista del hardware, es justamente un buffer, una memoria. En definitiva, un flip-flop. Entonces, ¿yo qué hago? Envío un pulso y con este pulso genero un reset. Pongo en cero ese registro. Entonces, fíjense, para yo establecer una transferencia de datos, yo les había dicho, cuando vimos sincronismo, les dije, nosotros, a lo que ustedes conocían como transferencia de datos, que era simplemente los 8 caracteres de código ASCII, ¿se acuerdan? Le habíamos agregado sincronismo para poder transmitir de un extremo a otro. Y ahora lo que le estoy agregando es control, es decir, verificar si el dispositivo con el cual yo me voy a comunicar está en condiciones de recibir mi información. Y, Eso es lo mismo, profe, que hicimos una clase asíncrona preguntábamos si estaba listo para recibir información o no. en la clase... En la última clase asíncrona, que hablaba del pin 20, el pin 6. No, pero ese es RC232. Claro, otro protocolo, por supuesto. Claro, estamos hablando, la clase de síncrona-síncrona es el tipo de transmisión. Y después tuvimos la otra, que era el puerto serial. En el puerto serial, lo mismo que en este puerto paralelo, ya empezamos a hablar de handshake, que significa control de la transferencia. Y efectivamente, para esa función, en RC232, ustedes tienen disponible request to send, clear to send, data set ready, data terminal ready, etc. Hay una serie de señales que le van a permitir controlar al dispositivo receptor. Inclusive, en ese caso particular de RC232, teníamos disponible una serie de señales de control que, si no controlamos un módem, porque todo eso se diseñó especialmente para controlar un módem, las llamamos de propósito general, lo mismo que acá el puerto paralelo fue diseñado para controlar una impresora. Por eso es que el nombre de las señales de control cumplen una función específica cuando hablamos de
controlar una impresora. Ahora, cuando nosotros usamos esa interfaz, pero para controlar a cualquier dispositivo, a través de un puerto paralelo que es de alta velocidad, nosotros esas señales de control ya no nos interesan sus nombres, sino sus direccionalidades. Si van del DT al DC o si van del DC al DT, para que yo pueda realizar una pregunta y esperar una respuesta. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, respecto del protocolo serial que analizamos en la clase asíncrona, nosotros ahora tenemos un protocolo paralelo y también vamos a tener señales de control que nos van a permitir controlar esa transferencia de los datos. Obviamente va a haber control antes de la transferencia de los datos, durante la transferencia de los datos y después de la transferencia de los datos. Lo que estamos viendo acá, en el caso de una impresora, en el modo SPP, el modo más simple, porque a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la lógica de control. Cualquiera sea el puerto con el cual se van a comunicar, ya sea USB, WiMAX, Bluetooth, NFC, todos siguen esta lógica de control. Lo hacemos con un interfaz sencillo, como es el interfaz SPP de la IEEE 284, para que ustedes puedan ver la lógica de control y ver desde el punto de vista cualitativo cómo efectivamente nosotros podemos controlar la transferencia de los datos, o cómo una interfaz controla la transferencia de los datos. Entonces, vemos acá que la secuencia es primero en el tiempo, digamos, primero selecciono, luego inicializo, pongo hago una puesta a cero, lo que ustedes llaman un reset del registro, y ahora sí coloco los datos en el bus de datos. Acuérdense que lo que yo estoy viendo, por eso se llama interfaz de tiempo, voy a sacar la cámara para que no le tape la gráfica. Yo estoy viendo la amplitud de las señales en función del tiempo, y cuáles son las señales que van a ir interactuando, y acá las puse en una secuencia según su ocurrencia, pero pueden estar todas mezcladas, y es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que yo acá coloco los datos. Los datos se grafican de este modo, ya lo han visto en ACO, porque pueden ser ceros o unos, valores lógicos altos o bajos. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo disponible los datos en el bus de datos desde este tiempo t acá hasta este tiempo t que tengo acá. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Sí. Luego voy a tener una señal que se llama strobe, y esta señal, que es activa por bajo. A ver, que veis, tengo otra diapositiva. Así, acá en el primer ciclo. Bueno. Y acá tengo esta señal strobe, que es activa por bajo, que me va a validar lo que yo tengo en el bus de datos. ¿Qué significa esto? Fíjense, por eso les dije, hay control antes, durante y después de la transferencia de los datos. Esto sería un control anterior. Significa que le estoy diciendo a la impresora que voy a dialogar con ella. ¿Para qué? En el caso, supongamos, de impresora de matriz de punto, ustedes habrán visto que cuando ustedes la encendían y querían transferirle datos, veían que había un movimiento en cuanto al cabezal. Se movía, se desplazaba, y lo que hacía era ponerse en la posición de puesta a cero para poder trazar líneas verticales y horizontales. En el caso de las impresoras de chorro de tinta por inyección, fíjense que ustedes van a escuchar que el cabezal lo que realiza cuando es seleccionado, purga los inyectores, realiza un purgado de inyectores. Por eso es que cuando ustedes encienden el ordenador y la máquina estaba vinculada, sobre todo a través de USB, porque cuando lo hacen a través de Wi-Fi, ahora todas son vía Wi-Fi, trabajan en una pequeña red LAN en sus hogares, ustedes la encienden cuando necesitan. Entonces, en ese momento, cuando le envía la señal de selección, es cuando los inyectores se purgan. Y si ustedes no imprimen, cada vez que es seleccionada va a seguir purgando los inyectores. Eso significa que les va a consumir tinta sin que ustedes hayan realizado la impresión en ningún caso. Pero para eso sirve el Select. Y en el caso de una impresora láser, lo que hace es precalentar el láser para poder imprimir.
Entonces esta es la función básica de la señal de selección. Luego, obviamente, tengo que limpiar el buffer de lectura de la impresora donde yo voy a colocar los datos. O sea que va a estar disponible en el bus de datos la secuencia de ceros y de 1. Acuérdense que son 8 bits lo que yo envío, y esto simboliza a un bus de datos de 8 bits. O sea que acá sería del data 0 al data 7. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora lo que le digo a la impresora, por eso esta señal strobe va del DTE hacia el DCE. Es una señal de control desde el DTE hacia el DCE. Le dice a la impresora, y fíjense que como actúa, activa por bajo, fíjense que cuando se activa la señal, que sería entre T1 y T2, la impresora tiene que capturar los datos en este intervalo de tiempo, porque es cuando es seguro tomar los datos. ¿Se entiende esto, no? ¿Lo puede volver a explicar la función de strobe? Bien. La función de strobe es la de validación de los datos. Acuérdense que ustedes siempre tienen conectado. A ver, vamos a ver. Acá tenemos. Esta es la placa, adaptador de comunicación de su ordenador. ¿Sí? Esta es la placa, ¿verdad? Esta es la placa. Ustedes siempre la van a tener conectada con el DC, o sea, en este caso con la impresora. Esto va en la impresora y esto va conectado al ordenador. Quiere decir que ustedes los circuitos físicos los tienen siempre conectados. Pero estos circuitos físicos van a parar a registros para poder controlar la lectura de cada una de estas señales. Porque si bien ustedes van a tener disponible el cableado, ahora viene la magia del software. Son ustedes los que programan cuándo y en qué momento ir y leer cada uno de estos registros en una secuencia lógica que la podríamos expresar a través de un diagrama de flujo que implicaría, por ejemplo, analizar cómo funcionan estas señales. Si yo desde el punto de vista de la electrónica, es muy conveniente analizar en este tipo de interfaz que es la amplitud de la señal en función del tiempo, por eso se llaman interfaz de tiempo. También puedo pasar esta lógica a un diagrama de flujo, ¿verdad? Entonces ustedes en ese diagrama de flujo, lo primero que tendrían es un cartelito REM, selección de impresora, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, bueno, seleccionan impresora, entonces ponen en 1, envían un pulso, y ahora tendrían que, la secuencia sería enviar init, inicializa. Luego de hacer esa secuencia, ¿qué tienen que hacer? Enviar los datos, ¿sí? Entonces, luego de enviar los datos, en un diagrama de flujo, ustedes dirían, envíe la señal strobe. ¿Para qué? Para decirle que vaya y lea los registros. Supongamos, hagamos coincidir los registros con los números de data, el registro 0 al registro 7. Vaya y lea, cuando recibe esta instrucción, lea el registro 0 al registro 7. Capture sus valores. Luego, ¿qué tiene que hacer BISI? BISI es una señal también activa, fíjense que es activa por alto, o sea que está inactiva. Esta señal es una señal que va del DC al DT, o sea, de la impresora al ordenador. Como le acaban de dar la instrucción de que efectivamente lea el carácter, tomó los valores del buffer, de esos registros, de esos 8 registros, y su función, la de la impresora, es muy simple, es imprimir el carácter. Por eso es que esta transferencia se hace con 8 bits de datos, y acá lo que yo tengo son las señales de control que controlan la secuencia de lectura de los datos. Leer los datos para la impresora no los almacena. Recibió un carácter y ese carácter ASCII corresponde a la letra A, y lo que va a hacer es imprimirlo. Entonces, BISI es la señal que le envía la impresora al ordenador para decirle que está realizando la tarea de impresión de este carácter que acaba de leer. Por eso es que va a indicar con un estado en alto de que está ocupada.
imprimiendo ese carácter y por lo tanto no le tienen que enviar otro carácter hasta tanto no se desocupe, porque imprime carácter a carácter. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Pero, no obstante esto, porque yo podría leer la caída de este flanco y decir, bueno, aquí se desocupó. Pero como la velocidad es muy elevada, y esto se da en el orden de los microsegundos, voy a tener otra señal, que es acknowledge o reconocimiento en inglés, cuya abreviatura es ACK, es activa por bajo. Acá y esta tendría que estar acá con una línea, eso ya lo voy a corregir, una línea horizontal, porque es activa por bajo. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle acá una línea horizontal. Antes que me olvide, vamos a hacer un poco de espacio. Ojo. Listo. Profe, Sí. en el periodo en el que está activo strobe, las 8 líneas de data mantienen su valor. O sea, es un solo carácter el que estamos enviando durante cada periodo de strobe, o cuando se activa strobe mando varios caracteres. No. Ojo, acordate que vos, esto que lo vemos desde el punto de vista lógico, son 8 Líneas, sí. De 8 0 a líneas 7. de transmisión, o sea, 16 cables conectados Sí. simultáneamente. Entonces yo con strobe le digo, como estos 8 líneas de transmisión están conectadas a un registro, lo que le estoy diciendo es que tiene todo este tiempo para ir y leer ese registro. Lo puede hacer en el mismo instante, pero tiene todo este tiempo. Ah, bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la impresora sabe que dentro de este intervalo tiene que realizar esa tarea. Bien, gracias. Profe, ¿el intervalo de strobe es Sí. para un carácter o para para toda la cadena de caracteres, digamos? Acuérdense que yo transfiero carácter Carácter siempre. a carácter, exacto. Mi transferencia es carácter a carácter, o sea que esta secuencia es para transferir un carácter. Por Un eso solo carácter. claro, por eso cuando vimos, fíjense que cuando vimos las velocidades, supongamos, nosotros estamos en el modo SPP, estamos viendo el más simple de todos, para que sea simple de analizar y simple de entender, pero esta lógica es la que van a utilizar ustedes con todos los interfaces de comunicación. Entonces, fíjense, esta que a ustedes les parece una velocidad baja, 75.000 caracteres por segundo, bytes, ¿sí? O sea, que esta secuencia que estamos analizando acá se va a realizar 75.000 veces por segundo. La secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Es baja, pero claro, pero se hace muchas veces, digamos. 75.000 veces. Primero, esta secuencia, vamos a pasar a esta otra diapositiva. Mire, esta secuencia es el primer ciclo. Es decir, yo encendí la impresora, encendí mi ordenador y se da este primer ciclo que se hace una sola vez. La selección y el seteo o reseteo del buffer. ¿Sí? Esto se hace una sola vez. Baja frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, esto, bueno, acá les hice una animación. En cambio, el resto de las señales, estas van a actuar 75.000 veces por segundo. 1, 2, 3 y 4. Las 4. Eso significa que cada una de estas señales tiene que trabajar 4 veces más rápido. ¿Cuánto es 75 por 4? 300. O sea, 300.000 veces por segundo van a estar actuando estas 4 señales. 300.000 veces por segundo.
Y en las otras veíamos que era 500, fíjense, cuál es la velocidad de la que nos permitía la transferencia para una impresora, 500 kilobytes por segundo, por 4. 500.000 veces por 4 son 2 millones de veces por segundo. Por eso parece que se imprime toda la vez y no carácter a carácter. Claro, por eso es que cuando vemos el interfaz de tiempo, parece que tenemos mucho tiempo involucrado, pero si vemos que en uno tenemos 300.000 veces por segundo, quiere decir que tengo que dividir 1 en 300.000. ¿O no? Para la frecuencia de cada una de estas señales que tengo acá. Claro. Simplemente para poder seguir al SPP. Si quiero seguir al modo SP, controlarlo en el bidireccional, para una impresora que sea a su vez una impresora multifunción, que a su vez sea escanee, puedo llegar a 2 millones de veces por segundo. ¿Se entiende? 1 dividido en 2 millones es la unidad de tiempo, 2 millonésimas partes de un segundo. Va a ser la frecuencia de cada una de estas señales. Entonces, imagínense los tiempos que tenemos acá involucrados. ¿Se entiende ahora? Entonces decimos, nuestro bus de datos siempre está conectado. ¿Sí? Cuando el emisor va a enviarle al receptor, va a colocar los valores de tensión en esas, acuérdense que estas son X cantidad de líneas de transmisión. A ver, vamos a hacer esto. Estas son las líneas de transmisión. ¿Sí? Y las vamos a agregar acá. Las vamos a minimizar para que ustedes se acuerden qué representa. ¿Sí? Lo vamos a agregar como una animación para que aparezca después. Entonces, vamos a sacar el video para que puedan ver mejor. Entonces decimos, bueno, después que vemos todo esto, le tenemos que agregar acá que este bus de datos tiene 8 circuitos como este. ¿Estamos de acuerdo? Entre emisor y receptor. Y que cuando en cada uno de estos circuitos voy a poner el valor lógico 1 o el valor lógico 0, de acuerdo a la secuencia de datos, porque acuérdense que yo los 8 bits en un solo ciclo de reloj los voy a poder poner porque tengo 8 líneas de transmisión. Entonces lo que voy a decirle al receptor es, en este intervalo de tiempo, en cualquiera, porque esto, supongamos que sea, por decir algo, 1 milisegundo o 1 microsegundo. Bueno, dentro de ese microsegundo tenés que ir y leer, porque fuera de esos microsegundos de validación, esto puede ser ruido. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, seguimos adelante entonces. Entonces, estamos acá. Voy a sacar la cámara. Entonces, fíjense, decimos, el primer ciclo. El primer ciclo era, selecciono, es activa por alto, quiere decir que acá se activa, y acá se desactiva. Es un pulso, seleccioné el dispositivo. ¿Qué viene después? Inicialización, activo por alto, quiere decir que se activó con un pulso, también trabaja con un pulso. Luego, ¿qué vienen? Los datos. Primer ciclo. ¿Qué hice primero? Seleccioné. ¿Qué hice después? Inicialicé. ¿Qué hago después en el tiempo? Coloco los datos. Los datos van a estar desde este tiempo T2 a este tiempo que tengo acá. Pero ¿qué hago yo ahora? Valido los datos. Porque Strobe es activo por bajo. Entonces, valido los datos. Entonces, tengo todo este tiempo para que la impresora cumpla su función.
evidentemente lo cumplió en la mitad del intervalo, fíjense. Acá ya empezó a imprimir. Y ahora esta señal, yo estoy a la espera de la caída de este flanco, porque es el tiempo que le va a llevar a la impresora imprimir la señal. Entonces, este tiempo es el que es inamovible, porque es el procesamiento mecánico. Evidentemente, una impresora de matriz de punto, este tiempo va a ser mucho mayor que uno que tenga impresión de chorro de tinta, o va a ser menor la que es con láser, que utiliza toner. Pero este tiempo es el que va a definir la velocidad de impresión. Ahora, tenemos este punto, la caída del flanco. Ahora, como recién observamos que los tiempos de los cuales estamos hablando están en el orden de los microsegundos, dependiendo si es SPP, SP o EPP, pasará desde los milisegundos a los microsegundos. Entonces, la caída de este flanco, yo la detecto con esta señal ACK, que es de reconocimiento, que fíjense es activa por bajo, quiere decir que estaba inactiva, está en alto, se activa cuando está en bajo, se activó reconociendo la caída de este pulso. ¿Sí? Entonces, esta va desde el DC al DT de la impresora a el terminal. Sería las que algunos autores las llaman funciones de estado. Le está diciendo de que me acabo de desocupar. Por lo tanto, puede volver la secuencia de cargar los nuevos datos, validarlos, imprimirlos y avisar que estoy desocupado. El DT no va a modificar los datos en el bus de datos hasta tanto no recibe esta señal ACK. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Profe, Sí, profe. pero ¿cuál es a cuál escucha? ¿Al flanco de caída del bici o al ACK? Al ACK. Al ACK. ¿Quién escucha este flanco de caída del bici? La placa adaptadora de comunicación de la impresora. Detecta ese Bien. flanco y le envía una señal clara y precisa llamada ACK o reconocimiento al DT, DC. Ah, al DT. DT, al Bien, ordenador. bien, sí, sí. Ahora, aquí hay algo de lo cual ya habíamos hablado y que nadie me preguntó, porque si la placa adaptadora de comunicación, o sea, el puerto paralelo, en la impresora está detectando la caída de este flanco, acá es como que se adelanta. ¿Cómo sabe de que cayó este flanco? Tendría que ser inmediato. Pero ¿por qué hay este tiempo? ¿No ¿Se dan dijimos ¿Por que cuenta? temas físicos? el tiempo ¿Cómo? bici era siempre el mismo? Uno por uno, a ver. Una hipótesis. Por temas físicos hay un retardo. Hay un tema de retardo por algo físico. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo físicamente ahí? Y de esto habíamos hablado. Fíjense, esto lo llamamos tiempo de respuesta de las compuertas, el TRR famoso. Que en electrónica, esto tiene que ser lo mínimo posible para que ustedes en el software puedan trabajar lo más rápido posible. Porque ustedes están queriendo detectar esta señal y cuanto menor sea este tiempo, ustedes, esta señal al enviársela al emisor, el emisor puede volver a cargar los datos. Entonces esos tiempos de respuesta físicos. Vamos a ver a qué se debe. Esto es lo que ocurre en el ciclo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las señales, cómo era la lectura de una señal? Que decíamos, Además de bueno, por inducción, profe, ¿es por Fourier también? ¿Que por eso hay esos retardos o no estoy equivocado? bueno, acá lo vamos a ver. No va a ser por Fourier, ese retardo que vemos acá, ese tiempo de respuesta va a estar vinculado, primero, Fourier nos hablaba de los flancos perfectamente verticales, ¿se acuerdan? Ancho banda infinito, entonces dijimos, bueno, no van a ser infinitos, van a ser limitados, concepto de ancho de banda, primer nulo, segundo nulo, etc. Eso significa que teníamos ese ripple, esa modificación del pulso. Y por otro lado, teníamos las acciones inductivas y capacitivas, ¿se acuerdan? De la línea de transmisión. Quería decir,
Esto no podía, aparte de que el pulso venía deformado, no puede variar la tensión o la corriente abruptamente en una línea de transmisión. Pero decíamos, para mejorar las condiciones, cuando tenía un incremento del 64% ya le dábamos el valor máximo, y cuando tenía un decremento del 36% le dábamos el valor mínimo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos esto? Sí. Bueno, ahora lo aplicamos. Aquí agigantamos lo que estamos analizando entre bici y ACK, y fíjense, vamos a analizar qué ocurre en la lectura de este flanco. Esta va a ser la caída de tensión, que no va a ser abrupta. Y dijimos, cuando tenga un 36% de la caída, ya consideramos como su valor mínimo, que es el que pretendemos censar, porque nosotros queremos censar este valor para bici. Ah, entonces por eso un retardó, profe, porque es el tiempo que está cayendo de lo que sea Claro. al 36. Yo ya en este punto cayó el 36% y ya asumo como el valor mínimo. Como si acá hubiera caído el valor de tensión. Porque yo tengo que pasar de este punto a este punto para detectar el flanco, ¿verdad? Supongamos, la Claro. señal bici activa por alto con 5 volts. Bien, mi comparador está comparando esa tensión de 5 volts con una fuente de alimentación de 5 volts. Cuando no tenga 5 volts, y hemos definido, supongamos, 0 volts acá, cuando no tenemos esa tensión, el comparador dice, bueno, entonces ya he detectado la caída de esa señal. ¿Cuánto tiempo le lleva al comparador a detectar? Bueno, porque él está leyendo la caída de esta señal, que ya no es abrupta, esta es la realidad. Entonces, cuando cayó un 36%, en el tiempo coincide con esta detección por parte de la... Es como reacciona en el comparador de la placa captadora de comunicación de la impresora. Entonces, allí es donde ahorramos todo este tiempo. Porque si no, tendría que esperar todo este tiempo. Y entonces, Profe, dijo que esto se usaba en paralelo, ¿no es así? ¿cómo? Dijo que esto se usaba en paralelo, ¿no es así? ¿A qué le llamamos esto? A este protocolo. Sí, es un protocolo de interfaz paralelo, exacto. Entonces va a ser mucho la inductancia que va a digamos, la inducción que va a haber por los cables en sí, porque habíamos dicho Sí. la otra clase, cuando había cables en paralelo, se inductaban a sí mismos, por así decirlo. No sé Sí, si es sí, el a término eso correcto. se le llama inducción mutua. Por eso es que fíjate que en esta interfaz cada línea de datos tiene su propio retorno para minimizar, pero aún así hay una injerencia. Como estas señales bici respecto de las de datos van a ser de menor frecuencia, todas las señales de control, es que todas van a poder retornar por una sola señal de retorno. Pero sí vos vas a tener problemas con el ruido, porque son muchas señales en paralelo trabajando simultáneamente y van a inducir ruido en los canales próximos, digamos. Por eso es que hay tanto recelo en cuanto a no leer simplemente la caída de esta señal, sino que exista en la placa receptora un comparador que lea la caída de esta señal y le envíe una señal al receptor. Estos Perdón, cables se usan mucho en impresora, ¿no es así? Claro, Y por eso el cable es corto también, para que lo haya dicho exacto, usted. claro, porque voy a tener muchos problemas vinculados con el ruido. Entonces, esto explica el comportamiento de esta señal en los interfaces que ustedes van a ver en los manuales de los dispositivos, cuando ustedes ven que se censa una señal y decir, bueno, ¿que adivinó que cayó? No, acá es donde se aplica lo que habíamos visto en las clases anteriores sobre el comportamiento de las señales cuando se inyectaban en una línea de transmisión. Entonces acá se ve claramente qué ocurre con esos tiempos de respuesta. Ahora, fíjense, acá tenemos la gráfica completa y también puede ocurrir, una vez que cae el flanco, que transcurra un tiempo hasta que yo detecte la caída del flanco. ¿Sí? Ahora, esto
va a generar un retardo. Pero esto le da más estabilidad, porque acuérdense que en el mejor de los casos está ocurriendo 300.000 veces por segundo, la relación de lectura entre señales. ¿Sí? Ahora, esto hace disminuir la velocidad de transmisión, porque todo este tiempo es ocioso respecto a la transmisión, que es leer este carácter. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Podría volver a explicar esta última parte del tiempo ocioso? Digamos, entiendo como el final, no entiendo el camino. Bueno, fíjate, acá vos te anticipaste. Por eso este es el tiempo de respuesta de la compuerta. Vos lograste anticiparte, disminuir este tiempo y leerlo antes. Porque leíste el 36% de la caída. Si tu señal es muy ruidosa, porque tus cables son de mala calidad, vos lo que podrías hacer es generar un retardo entre la lectura de ambos, para que sea estable. Porque la calidad de tus cables no son buenas. Entonces, si bueno, voy a garantizar no cometer errores, entonces le voy a dar un tiempo para que esto se estabilice, el valor de caída de tensión se estabilice y pueda ser registrado. Sería como una bajada mayor del 36%. Digamos, si bien se toma con el 36% a cero, se da un tiempo extra. Claro, ¿sí? Como para que se estabilice toda esa lectura. Entonces el comparador va a tener más tiempo para realizar la lectura. Pero eso le trae un retardo. Y ese retardo disminuye la velocidad de transmisión. Ustedes pueden graficarlo de la forma que quieran, también puede ser instantáneo. En la gráfica, para los ingenieros en sistemas, pueden hacerlo instantáneo también, o pueden hacerlo con este retardo. Ahora, lo que sí tienen que saber, una gráfica puede ser instantánea, pero esto no existe. ¿Se entiende, no? Esto es lo que existe. ¿Sí? Ahora, esto a ustedes, ¿qué les va a permitir? Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aquel retardo. ¿Se entiende esto del retardo, verdad? Porque acuérdense que el transmisor no va a colocar nuevos datos hasta tanto no reciba esta señal ACK y va a demorar todo este tiempo en enviar la señal ACK, que podría enviarla siguiendo lo que vimos hace rato, que esto podía trabajar en su límite en el tiempo de respuesta de la compuerta. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Ahora ustedes son los que diseñan el software. Y aquí van a entender por qué ustedes muchas veces ingresan en internet y dicen, supongamos que ustedes tienen una impresora que imprime, no sé, 10.000 caracteres por segundo. Impresora marca Fernandito, 10.000 caracteres por segundo. Ingresan a internet, en la gran red, y encuentran un youtuber que dice, no, yo tengo este driver que hace que esa impresora de Fernandito trabaje al doble de velocidad. Y ustedes como ingenieros en sistema, ¿qué hacen? Primero que todo, dudar. ¿Cómo? Y primero que todo, capaz que dudar. Claro, pero dicen, bueno, a ver, probemos y veamos qué ocurre. Dudan, dicen, bueno, lo bajemos al driver, con tal, después lo desinstalo, instalo el original. Y ustedes instalan ese driver y efectivamente trabaja a mayor velocidad. Al igual que cuando ustedes ven, por ejemplo, porque ahora esto de controlar dispositivos, vieron que ahora todos los automotores trabajan con inyección electrónica. ¿Sí? Para que arranque más rápido. No, no tanto para que arranque más rápido, sino para que sea más eficiente en cuanto al consumo del combustible y el quemado de los gases internos en el motor de explosión. Es decir, el motor de explosión es inyecto combustible, se comprime el pistón y en el momento que se comprimió al máximo tengo que mandarle una chispa para que eso explote. Es esto que tenemos acá. Supongamos que sea, esto es el combustible. ¿Sí?
y yo le tengo que decir con strobe en qué momento tengo que encender la chispa para que todo esto explote. Entonces quiere decir de que yo le tengo que decir en qué momento, y tengo que tener una señal que me diga cuando el pistón está totalmente comprimido, para que esto explote y le saque la máxima cantidad de energía para que esa biela empiece a hacer girar el cigüeñal, y ese cigüeñal transfiere en un movimiento de ese eje a las ruedas traseras o delanteras. Eso antes se hacía con lo que llaman los motores aspirados. Se generaba un vacío y chupaba, y teníamos un carburador todo mecánico, una tecnología analógica, que generaba vacío y aspiraba el combustible que salía por unos orificios. Imagínense, había que calibrar esos orificios. ¿Qué hizo la electrónica? Dijo, bueno, controlemos inyectores, que son válvulas que se abren y se cierran en función del tiempo, por pulsos. Le voy enviando pulsos y lo tengo más tiempo abierto o cerrado. Y eso cuenta la cantidad de combustible que yo inyecto al pistón. Y ustedes habrán visto, ustedes compran un vehículo que tiene una potencia determinada y tiene una velocidad final determinada. Y habrán visto en internet que dicen, cambien el chip, porque no son reprogramables. Cambien el chip. Si usted le colocan este otro chip a la ECU, que es la pequeña computadora que posee el controlador del motor, y efectivamente trabaja a mayor potencia, en algunos casos mejora el rendimiento. Y ustedes dicen, ¿por qué no lo hizo el fabricante? Estamos hablando exactamente de lo mismo que estamos hablando con una impresora. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué? Supongamos una marca. ¿Qué marca les gusta a ustedes? Para que no sea yo, porque si no Y parece de que impresora no sé mucho, poner, no sé, HP, supongo que es una marca tradicional. Epson. Epson es como el La, fierro. la Bueno, Epson que HP, tengo funciona bien al menos. bueno, Epson, HP, porque me parece que me auspiciaría siempre a alguien, pero tengo que traerles digamos, el conocimiento tecnológico también. Supongamos Epson. Y ustedes dicen, bueno, coloco este nuevo software, trabaja más, o sea, el driver que controla a la impresora, en el caso de los automóviles, no es un driver porque es un chip, porque ya está programado y no puedo reprogramarlo, sino que ¿Por qué dice que no tengo que son cambiar. reprogramables los chips, profe? ¿De qué chip Porque están estamos hablando? embebidos, ¿no? Primero, ¿de qué chip estamos hablando? Los de los autos. Algunos sí y otros no. Si hablamos de auto de competición, yo lo puedo reprogramar. Por eso es que cuando en un rally acá les robaron la Noduk a los de Skoda, que tenían todo el software de programación justamente del encendido, es esto, es decir, en qué momento voy a abrir las válvulas, voy a cerrar, voy a enviar la chispa, todo eso lo van calculando, hacen corridas en el circuito y van midiendo y reprograman. Pero los autos que compramos nosotros no son reprogramables. La parte de inyección tiene un chip porque es mucho más estable y barato, digamos. Un PIC, un controlador. Lo programo y lo pongo. Y algunos son reprogramables y otros no. Es como te dicen, bueno, los flasheos. Bueno, ahí es un término, digamos, de la jerga, pero es reprogramarlo. ¿Sí? Pero vamos al punto. ¿Por qué efectivamente trabajan más rápido? O le obtengo mayor potencia en el caso de los vehículos. Porque sí es cierto. ¿Dónde creen que está el ajuste? Y tiene la gráfica acá. Sí, estoy suponiendo, lo único que pienso que tiene sentido que se mueva es precisamente el retardo entre busy y acknowledge. Claro, entre señales de control en definitiva, ¿no es cierto? Es Sería como decir, no usar ese tiempo ocioso. claro, yo digo, bueno, esto tecnológicamente es estable desde el punto de vista electrónico, pero si esto está controlando los frenos de mi vehículo, ¿sí?
y yo soy fabricante, y si alguien tiene un accidente por mi culpa, ¿le incorporaré o no le incorporaré retardo? Claro, es que eso precisamente pensado, o sea, no corremos el riesgo de instalando el nuevo driver en la impresora de que por la relación señal-ruido empieza a haber problemas de transmisión. Exacto, entonces lo que antes era la letra A puede aparecer una carita. Y a lo mejor en un texto te dice, bueno, por eso, si yo estoy controlando la inyección de un automóvil que está en una carrera, yo lo voy a llevar a los límites, porque si falla, bueno, perdemos la carrera y bueno, estábamos tratando de buscar los mejores tiempos, pero si yo esto lo envío al mercado para que lo use todo el mundo, y eso falla, y después van a decir, los autos Fernandito no sirven para nada porque se viven parando. Entonces Fernandito dice, bueno, le voy a dar un retardo, todo va a ser muy estable. Es decir, sí, los autos Fernandito no fallan nunca, son medio lentos, pero no fallan nunca. Es como el rastrojero. Y ahí sí, me pongo del lado de esa marca. También sería, profe, porque para cuando es para uso masivo, digamos, en el mercado, no se testea tanto como es para uso competitivo, digamos, los autos, que se ve cada variable al máximo. No, no, es al revés. También dependiendo de las calidades. Hay productos que están certificados. Hay certificaciones y hay otros que no. Vos vas a comprar cualquier dispositivo, supongamos un Smart TV, marca Fernandito homologada, qué sé yo, si no, Fernandito no me falla nunca. Entonces Fernandito va a tener todos los retardos habido y por haber. Y después, bueno, Fernandito saca su segunda marca, la tenemos cualquiera, y esa segunda marca quiere ganar competitividad en cuanto a la economía del mercado. Entonces llevo todos los límites, con tal es la otra marca la que falla. Entonces ahí ya hay otras cuestiones de mercado involucradas, ¿no? Pero acá centrándonos en la parte tecnológica, vemos cómo justamente estas cuestiones de retardo están definidas para que sean más estables las lecturas, en el caso de estas señales electrónicas, sean mucho más estables. ¿Sí? Entonces, todo esto ahora imaginen, porque hasta el Renault 12, la única forma de cambiar la potencia era modificar el árbol de leva, o sea, por hardware. ¿Sí? Para que las válvulas se abran antes o después, hardware. Ahora, nosotros vamos a entrar en Internet de las cosas. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Quiere decir que todo lo vamos a poder controlar electrónicamente. Y todo puede ser reprogramable o no, reconfigurable o no. ¿Se entiende? Entonces, si yo ahora tengo autos, un Tesla, bueno, para que el ejemplo nos sirva, que no sea un auto que sea de combustión interna, y que yo pueda reconfigurar esto, más vale que todo mi sistema sea estable, porque si no voy a realizar desastres. Entonces, llevado a Internet de las cosas, e inclusive hoy la industria, muchos robots son controlados a través de redes, ya no son autónomos y con programación local, de manera tal que si fallaba, eran muy robustos respecto de las fallas. Bueno, ahora todos esos robots son controlados. Y esas redes tienen que ser muy estables, estos tiempos de respuesta tienen que ser muy estables. Entonces lo que estamos viendo acá es el ABC de las cosas. Entonces ustedes ven cómo en una interfaz tan sencillo, tan simple, ustedes pueden entender lo que ustedes programan, qué incidencia tiene sobre el hardware. Es decir, bueno, le damos el buffer, si no, no dejemos este retardo. Ojo, no dejar este retardo o trabajar sobre el tiempo de respuesta que dice el fabricante. Ahora, el fabricante del chip nos da su tiempo de respuesta. Ahora, hay chips de distintas categorías, de uso militar, de uso industrial, de uso comercial, donde estos tiempos son más estables o no. Sí. A fin de cuentas todo se reduce a lo de siempre, digamos, si uno quiere robustez o quiere baja velocidad. No sé si la palabra sería robustez. Sí, sí, robustez. Bueno, tiene una denominación en software y es la madurez del software. Cuando ustedes dicen, bueno, salió un nuevo sistema operativo, Windows 10, bueno, ahora lo podemos bajar de forma gratuita, está bastante robusto, digamos. Alguien
¿Trabajó alguna vez con el Windows Vista? Yo, y era una computadora con solo 512 megabytes de RAM. Fue un infierno. Fue un infierno el Windows Vista. Un infierno. ¿Por qué? Porque no estaba robusto, porque los muchachos lo lanzaron al mercado para que nosotros hagamos las pruebas y ellos lo vayan corrigiendo en tiempo real. Entonces, al igual que en el software, un software maduro es aquel que ya ha pasado bastantes pruebas y podemos decir a nivel de usuario que ha adquirido una madurez suficiente como para que yo lo implemente. Ahora, depende las necesidades también, ¿no? A lo mejor necesito ese software que no es tan robusto porque me da una velocidad que la necesito por determinadas circunstancias. Por eso ahí es donde entran los criterios de ingeniería. Por eso cuando decimos que era lo que aprendí, acuérdense, de un alumno de 7º grado, por un error, que pasamos un video que nosotros habíamos hecho sobre ciencia y tecnología, que nos enseñó que la tecnología de punta, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Les conté de esta historia, ¿no? Creo que no la contó, profe, no me suena a mí. Ah, debe haber sido en otro curso. Para ustedes, ¿qué es la tecnología de punta? La que funciona siempre. Aquello que le permite especular a las grandes empresas. Bueno, vieron que hay varias visiones. Otros dirían, bueno, la última tecnología, la emergente. Eso, yo diría más la emergente, tal vez. La expliqué más por ese lado. No, Bueno, para mí va mucho más por el ser estable. ajá. O sea, dar, digamos, la mejor calidad posible manteniendo la estabilidad. Bueno, ¿saben qué me respondió? Nos respondió, porque hicimos todo un trabajo con la universidad, con la Universidad Tecnológica de Extensión Universitaria, con un video que hicimos. En todas las universidades que pasamos el video, estas eran las respuestas que encontrábamos, ¿no? Sobre esta pregunta, y habían otras preguntas más. Ahora, por error la pasamos en Uruguay, me acuerdo, y era un colegio secundario, perdón, el colegio primario y 7º grado. Y dio la respuesta más brillante. Hicimos un montón de exposiciones de este video en ámbitos académicos. ¿Puede ser Y que la sea respuesta la que sabe utilizar el usuario? va, la que resuelve nuestros problemas. La que resuelve nuestros problemas. Y eso fue fantástico, me quedó grabado y me cambió el norte. No la que nos trae nuevos problemas, la que resuelve nuestros problemas. A veces puede ser la emergente, a veces puede ser la madura, a veces puede... La que resuelve nuestros problemas. Por eso el estudio de factibilidad técnica es muy importante. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos, para qué y por qué? Cuando seguramente ustedes como estudiantes de ingeniería de sistema, todo el mundo pregunta, che, ¿qué compu me compro? Bueno, la i32 con 500 GB de RAM y 800 discos duros de SD y con una placa de video. ¿Cuál es la pregunta que tienen que hacer ustedes? ¿Para qué la necesitas? ¿Para qué la necesitas? Y segundo, ¿qué ancho de banda tenés para conectarte a Internet? Porque ahora todo lo que necesitamos está vinculado con Internet, ¿o no? Sí. Bueno, y si él te dice, mira, o ella te dice, vivo en la zona rural y tengo, no sé, 1 megabit por segundo de velocidad de transmisión para Internet, y no puedo cambiar eso. ¿Y ustedes cuál va a ser su respuesta? Entonces empieza a ver que el presupuesto va a disminuir bastante. Decir, mira, por poca plata. Y encima, ¿para qué lo querés? Para ofimática, nada más. Sí, eso nada más. Listo. ¿Qué le ponemos? Software libre, uno de los Ubuntu más sencillos que... LibreOffice. Claro, lo más simple. ¿Qué querés hacer? Nada más que eso. Sí, y usar Zoom. Listo. Bueno, vas a estar medio corto con tu ancho de banda. Pero me van a decir que se compre una placa gráfica de 4 gigabits. Un NVIDIA sale... A menos que querramos usarlo nosotros, pero eso ya no es muy ético, que digamos. Bueno, ahí está, digamos. Y ese es otro campo, el ético. Está bien también tomarlo en cuenta, digamos. Pero desde el punto de vista tecnológico, netamente, fíjense que... Todo depende para qué se vaya a usar, exactamente. Claro, ¿y cuáles son tu entorno? ¿Dónde pretendes usarlo?
Sí, no, porque yo quiero, porque yo quiero jugar al LOL, qué sé yo, porque quiero ser campeón de no sé qué. ¿Qué enlace tenés? No, bueno, pero si te vas a comprar la super máquina y cuando la conectes a internet, chao, porque tenés una muy mala calidad y no lo puedes resolver. Primero resolver eso y después invertir en la máquina, ¿o no? Bueno, precisamente con ese ejemplo yo tengo el karma de que ahora tengo ancho de banda, pero la computadora se me rompió y cuando tenía la computadora no tenía suficiente ancho de banda. Bueno, eso nos pasa habitualmente en nuestras condiciones de países periféricos, digamos. Pero bueno, ya las vamos a ir modificando con sus ideas. Bien, sigamos entonces. Entonces ya entendimos claramente cómo efectivamente funciona esta cuestión de driver que optimizan las velocidades de transmisión. Perfecto. Bien, ahora nos está faltando otra última señal de control que es paper end o ausencia de papel, que trabaja con un pulso que puede ser activa por alto o por bajo, dependiendo de la placa adaptadora de comunicación. Todas estas señales pueden trabajar por activo o por alto, dependiendo de la placa adaptadora de comunicación, de la marca. ¿Sí? Habitualmente, ACK es activa por bajo. Acá, en esta gráfica, estoy viendo que también tendría que tener ACK negado acá, ¿no? Acá tengo un error. ¿Se dan cuenta, no? ACK acá tendría que estar negado. Y Strobe también. Y strobe también, exactamente. Y esto, En una de esas, profe, cuando pase al siguiente te aparece negado. claro, así es como tiene que estar. Lo que pasa es que como trabajo con animaciones, después me he olvidado de... Sí, acá, acá hay que corregir. Este strobe negado y este ACK negado, ¿sí? Ya los voy a modificar. Pero acuérdense de eso. Entonces, cuando aparece este pulso de ausencia de papel, acuérdense que es ausencia de papel, todas las señales se deben detener. No se puede imprimir, no se puede hacer nada. ¿Por qué? La ausencia de papel implica de que yo voy a dañar los cabezales, ya sea el cabezal, los inyectores o el láser lo voy a dañar porque no voy a tener la hoja sobre la cual imprimir. Entonces, hasta tanto no se resuelve ese problema, no se puede operar con la impresora. ¿Sí? Entonces, veamos acá un ejercicio de aplicación. Tengo que verla en el formato. No sé por qué acá no me deja salir de la presentación. Vamos a dejar de compartir. No sé por qué no me deja salir sin dejar de compartir. Bueno, compartir. Vamos a ver un ejemplo ahora. Fíjense, un ejercicio. Están viendo esta diapositiva, ¿verdad? Vamos a trabajar en... Correcto, profe, sí. Perfecto, así trabajamos en forma de edición, así puedo modificar algunas cosas en tiempo real. Bueno, fíjense, el ejercicio dice interfaz de tiempo IEEE 1284 modo SPP. Significa que es unidireccional, que representa la primera transferencia de un carácter a una impresora en forma correcta. La primera transferencia quiere decir que tiene que estar involucrado el primer ciclo, ¿se acuerdan? Por eso habla de la primera transferencia. Entonces, lo que dice, ¿cuál de los siguientes gráficos es el correcto? Bueno, ¿este gráfico es correcto? Sí. Bueno, ¿cómo hiciste para ver si es correcto o no? Primero, en realidad básicamente estuve haciendo la sucesión como la estuvimos viendo. Arranqué primero a ver de que estuviera bien las posiciones de select de init para que seleccionara la Perfecto. impresora y después Vamos, ¿Vamos por vamos, parte? bien, vamos siguiendo tu idea, decir, bueno, vamos Dale, barriendo el tiempo claro. y la Primero primera que aparece, es la selección de la impresora. hasta ahí vamos bien, activa por alto, vamos bien. ¿Qué Ujú. tendría que aparecer después de la selección? Resetear todo el buffer en la impresora con init. Perfecto, entonces va transcurriendo el tiempo, transcurrió la selección, perfecto, y apareció init.
Ujú. Van viendo toda esta gráfica, ¿no? La voy modificando, aparece, la ven bien, Sí, ¿no? profe, se ve, se ve. Sí, profe. Perfecto, bien. Me las tengo que ingeniar con tecnología de país periférico. Bien. ¿Pero zafamos o no? Queda clarísimo igual, queda Está clarísimo. perfecto. Bueno, seguimos avanzando. Init Sí. era activo por alto, viene bien. Después, ¿qué tendría que ocurrir? Bueno, se empiezan a meter datos por el bus de datos Claro. y cuando todos los datos están listos, se validan. Bueno, acuérdense que en este punto ya los datos están todos presentes. ¿Estamos de acuerdo? Solo que puede haber ruido y para garantizar esta cuestión de la lectura, de la estabilidad de las lecturas, ¿sí? Si las el vídeo les tapa alguna gráfica, me avisan y lo saco. Entonces, fíjense, quiere decir que desde este punto, acá, ya está disponible y yo podría leerlo en ese instante. Pero, para garantizar, ahora envío strobe, que está negado, quiere decir que estaba inactivo, se activa, perfecto. Los datos están presentes mientras yo estoy validando y dentro del ciclo de validación del base de datos, evidentemente la impresora empezó a imprimir, ¿verdad? Sí. Está todo bien hasta ahí. Terminó el intervalo de validación, pero yo ya estoy imprimiendo, o sea que vamos bien, sigue transcurriendo el tiempo, y en este punto la impresora dejó de imprimir. Pero ACK todavía no se enteró, y esto puede ser para estabilidad, ¿sí? Ujú. Bien, y ahora me envió y me dice, ahora sí podés enviarme de nuevo, cambiar los valores acá y ya tenemos un nuevo ciclo. Y como dice, el ejercicio consta de saber si este gráfico está bien o no, y aparentemente estaría bien, ¿sí? Pasemos a este otro gráfico. Veamos el gráfico 2. Sigamos la secuencia. En el tiempo, siempre tiene que ser el eje del tiempo. Ustedes esto lo hacen visualmente. Decimos, bueno, selección. Activa por alto, está perfecto. Igual, profe, init está negado, eso no es un Ah, problema. perfecto. Es un problema porque quiere decir que está activo todo este tiempo. Hasta aquí no habría problema porque ni siquiera ha sido seleccionado, o sea que ni siquiera esta señal es leída. Pero acá es seleccionado, perfecto, pero acá ya empieza a borrar el buffer. Acá deja de borrar el buffer y sigue borrando el buffer. Quiere decir que por más que yo ponga datos, a los buffers siempre lo estoy poniendo en cero, porque la señal init, fíjense que está activa por bajo y acá está activa. Siento un silencio. No, sí, o sea, literalmente estás mandando todo el tiempo nada, porque todo el tiempo se está No, reseteando. guarda, no es que estoy enviando nada. Yo estoy enviando mis datos, pero estoy reseteando el buffer donde envío los datos, lo estoy poniendo a cero, constantemente a cero. Borrando, digamos, por Claro. así decirlo. Exacto. Porque yo les puedo decir, ¿qué imprime la impresora? Porque acá la impresora imprimió, fíjense, si seguimos, se validan los datos, imprime acá, imprimió la impresora. Ahora, ¿qué imprimió? Porque recién dijeron que no había enviado nada. Yo dije, no, ojo, enviaron. ¿Qué Claro. imprimió la Cara impresora? vacía, digamos, nada. Claro, la cadena vacía. ¿Qué Carácter, imprimió la impresora? el que tiene 8 ceros. Claro, lo que fuese el carácter de reseteo, que podría ser todo cero. ¿Sí? Claro, no es nada, sino que es el carácter de reseteo. Exacto. Y que a lo mejor en ASCII, vayan y fíjense en ASCII, pongan ASCII, todos ceros, ¿qué es? Capaz que es una carita, lo que ahora les gusta utilizar a ustedes. No, Emoji, creo que es creo que le null. Bueno, habrá que ver, todo cero, o puede ser carácter de reseteo todos uno, pero no es que no imprimen nada. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos por qué este gráfico está mal. Pasemos al gráfico 3. El gráfico 3. Tienen que hacer la misma inspección. Selección, perfecto. Init está activa por alto, o sea que hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Se inicializó. Perfecto. Coloco los datos.
Pero acá hay un problema. El strobe está siempre activo y el ACK también. Y el ACK también. ¿Sí? Estoy validando los Él está datos no avisando estaban. constantemente de que puede mandar nueva información de nuevo. Claro. Entonces nos damos cuenta que este no está funcionando bien, esta interfaz. Ahora, podemos utilizar, vamos a ver ahora, vamos a apagar la cámara para que vean. Porque cuando enciendo la cámara tapa parte de la imagen, ¿verdad? Se puede mover igual, creo. Sí. Pero no sé cómo la ven ustedes. Que creo que cada uno en realidad la puede ir moviendo o sacando. Claro, O cada sea, uno puede ir moviendo o minimizando la cámara. Perfecto. Bien. Lo vamos a sacar por ahora para que, y cuando dialoguemos la vamos a poner. Bueno, ahora veamos, acá hay un ejercicio que es automatizar la carga de un recipiente. ¿Mm? Y dice, realice la interfaz de tiempo que controle esto, y acá también le agrega por el puerto serie o paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este dispositivo? Consiste en una tolva que puede cargar áridos o líquidos, una electroválvula que se abre y se cierra respecto a una señal S1, un sensor de nivel, que lo vamos a llamar S2, y un sensor de posición, que lo llamamos S3. Tenemos 3 señales para controlar este dispositivo, que va a ser me hubiera gustado irlo desarrollando. La próxima lo voy a hacer una animación. Bueno, primero, este dispositivo va a ser un DCE o un DTE, este que queremos controlar. Un DC. Un DC porque es al que controlamos. Entonces, nuestro dispositivo va a ser un DC. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es la gráfica de interfaz de tiempo de cómo funciona este sistema. Antes lo habíamos hecho con impresora, pero lo podemos hacer con cualquier dispositivo que queremos controlar. Internet de las cosas. Esto puede ser, no sé, un dispositivo que le sirva un jugo a la mañana. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, censar de que el recipiente esté en su posición, porque si no, si yo abro la electroválvula, desperdicio el líquido. Luego tendré que censar si el recipiente está vacío o está lleno, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? La secuencia. Fíjense que es una secuencia lógica. ¿Cómo hacen ustedes para, cuando van a un dispenser de la heladera, se fijan si el recipiente está vacío o no? Antes de llenarlo con Sí. algo. Bueno, para eso tenemos el sensor. Y luego abren o cierran la electroválvula. Entonces, tenemos 3 señales. S1, S2, S3. La pueden colocar en el orden que quieran. Acá hemos colocado primero S3. Entonces decimos, bueno, primero vemos si el recipiente está en su posición. Tenemos que realizar la gráfica de control óptima. Bien. Luego, ¿qué tenemos que censar? Todas son activas por alto, fíjense. Podríamos hacer alguna por bajo. Eso ya se puede modificar. que esté El por líquido debajo del nivel. después. ¿Cómo? Que el líquido esté por debajo del nivel. Perfecto. ¿Y el otro alumno qué había dicho? También lo mismo, el líquido. Perfecto. Bien, y efectivamente, fíjense, S3, flanco ascendente, activo por alto, quiere decir que a partir de aquí tenemos el recipiente. O sea que a partir de tener el recipiente tendríamos que medir nosotros la presencia de el nivel de líquido, que tendría que estar por bajo, porque este sensor va a indicar de que está lleno con una señal activa por alto. Por eso fíjense que acá está en bajo. Y luego, como está en bajo, en este punto, está el recipiente. ¿Cómo está el recipiente? Según el sensor 2, vacío. Entonces,
¿Qué hago ahora? Abro la compuerta de la electroválvula, que es S1, se activa por alto, ¿verdad? Transcurre un tiempo hasta que se llene. ¿Cómo voy a saber que se llena? Porque se va a activar este flanco de la señal. La otra del líquido lleno, digamos. Exacto. Y en ese instante yo tengo que cerrar la electroválvula. Esto desde el punto de vista de una interfaz de tiempo a nivel de ingeniería en sistema está perfecto. Ahora, si esto fuese ingeniería electrónica, le diría, bueno, acá háblenme de los retardos. ¿Se entiende eso, no? Acá ya habíamos analizado. ¿Por qué analicé la cuestión de los retardos? Porque así es como se trabaja en la vida real, digamos. Y es cuando ustedes vean los interfaz de tiempo de los dispositivos, van a tener esas gráficas. Para el examen y el parcial, suficiente que entiendan de qué se trata esta lectura que estamos haciendo acá y que también sepan que cuando hablamos de retardos. Ahora, cuando ustedes diseñen, que les digan, bueno, a ver, diseñe la interfaz de tiempo, no les pido que ahí hagan uso de los retardos porque no es ingeniería electrónica. ¿Se entiende eso, no? Profe, Sí, en la profesor. práctica también habría que tener en cuenta que se cierre un poco antes de cuando esté llena, ¿no? Porque si no se va a rebalsar. Bueno, ahí es donde, en el mundo real, las electroválvulas tienen tiempos de respuesta, que están dadas en milisegundos. Entonces, ustedes van a ver que hay, dicen, bueno, compremos una electroválvula. Y no es solamente el caudal, sino el tiempo de respuesta de la electroválvula. Entonces allí es donde dice, una cuesta $1 y otra cuesta $100. Y bueno, ahí se van a dar cuenta la diferencia en los tiempos de respuesta. Porque no es lo mismo que yo esté llenando un café a que esté llenando recipientes de la vacuna que vamos a hacer acá en Argentina, ¿no? Entonces quiere decir que esto se va a hacer a una velocidad increíble. Entonces, esos tiempos de respuesta, la electroválvula va a tener que ser muy precisa. Lo mismo que la electroválvula que controlan los inyectores en el combustible o en el GNC. Por eso depende de la aplicación. Ahora, para una cuestión de análisis lógico, bueno, esto está para ustedes, porque en el software les va a decir esto. Ustedes programarán según esto y el ingeniero electrónico es el que va a tener que involucrarse, o también el ingeniero del sistema, porque si ustedes se especializan en esto tranquilamente, porque es nada más que manejar esos tiempos de respuesta y considerarlos en la programación, nada más. O sea, no es nada del otro mundo, es lo que yo quiero que ustedes vean. Con este ABC que estamos realizando. Bien, entonces, esta interfaz de tiempo, sería un ciclo de llenado, ¿verdad? Correcto, sí. Perfecto. Bueno, entonces, esto es el DCE, esto es mi DCE. Entonces, yo lo que necesito ahora es buscar las señales de control, porque hasta aquí lo vimos en términos generales, y ahora lo tenemos que transportar al interfaz concreto que vamos a utilizar, ya sea USB, perdón, RC232 o IEEE 1284, etc. Entonces, lo primero que necesitamos definir es la direccionalidad de estas señales que son genéricas para nosotros, ¿sí? Entonces, S3, esta señal S3, ¿de dónde a dónde va? DCE a DT. Exacto, de DC a DT. Estas serían las que se llaman señales de estado, porque el DC le indica al DT dónde la posición del recipiente. El sensor de nivel, ¿de dónde a dónde va? También de DC a DT. Muy bien. ¿Y la electroválvula? El control de la electroválvula. Al revés Al sería ya. revés. Perfecto. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Pero, a ver, acá me interesa ampliar la cantidad de cámaras para saber cuántos están entendiendo. A ver. Salgamos de la
de la clase de espiritismo. A ver. ¿Quién más enciende sus cámaras? Hoy estoy solo yo. Muy bien, ahí está. Franco, ahí. Bien, Franco, bien. ¿Quién más? Bien, Santiago. Perfecto. Van entendiendo, porque después, cuando vienen los finales o parciales, está el grave problema de que ni se sacaron las dudas acá, ni cuando el lunes ustedes son el 3K1, vamos a tener una clase el lunes 24 que era feriado, perfecto, porque al no ser feriado vamos a poder utilizarla para clase síncrona para sacarnos dudas de todos estos temas. Pero es fundamental que entiendan esto que acabamos de ver. ¿Sí? Esta lógica de control. No es muy complicado, sí, Franco y Santiago, que son los que pusieron. Y el Para resto mí no, profe. Para mí tampoco, digamos, yo me puse a ver las clases grabadas de vuelta Ajá, y con eso pude más o menos como ponerme dentro todo bastante el día. perfecto. ¿El resto de la tropa? ¿Está claro? Está clarísimo. Yo no tengo cámara, pero tengo una preciosa voz. Ah, muy bien. ¿Pero tenés celular o no? Sí, ¿Con una preciosa cámara o no? sí. ¿Y la podrías conectar o no? Ah, tengo todo conectado a la compu, pero No, sí. pero podés entrar o no. Ay, me va a hacer entrar por el celular, profe. No, está bien, pero para la próxima ya la podés calcular, te armas un soporte, lo pones ahí o no. Sí, Y no, quiero que me dure un poco más la batería. yo digo, los ingenieros del sistema me van a sorprender, van a estar todos conectados, nos vamos a ver en las cámaras, van a tener 2 o 3 cámaras, y no son los peores, che. Los electrónicos sí encienden sus Capaz que las cámaras camaritas. están, profe, pero muchas veces uno no quiere prenderla porque está hecho un desastre. Uy, mirá esto, mira esta cara. No, además tiene que acordarse, profe, de que nosotros tenemos control desde el software de eso. Así que nunca vas a ver si hay cámara o no. Lo que sí les recomiendo, porque el parcial y el final es con cámara. Y el día del parcial, al que le deje de funcionar la cámara o lo que fuera, chao, perdieron el parcial. Nos vemos la próxima. Gastaron una bala de plata. ¿Se entiende, no? Y se vienen los vampiros. Sí, se entiende. Por eso yo le voy diciendo. Entonces, no es lo mismo ir probando todo a ese día que le digan, no, usted tiene mala iluminación, no puede rendir, porque no pueden rendir si tienen una luz de atrás y no tiene otra posibilidad porque la ventana y el sol y no sé. ¿Se entiende eso, no? Está dentro de la modalidad de esta virtualidad. Uno puede decir, bueno, comparte su pantalla. Ah, no, bueno, tenía abierto un montón de cosas ahí. O pongo un espejo atrás para ver qué tenés puesto alrededor de la pantalla, tenés pegado un montón de papelitos con machete, no sé. Pero en fin, sigamos adelante. Por eso, es importante ir probando el sistema. ¿Sí? Bien. Muy bien los que ya aportaron con sus cámaras. Si no, la verdad que parece espiritismo. Bien. Entonces, ahora, ahí voy a cortar para ver el gráfico completo. A ver. Entonces, este es el DTE que puse acá. Bueno, entonces estas son la direccionalidad. Y ahora, lo último que nos faltaría es decir, bueno, ¿cuáles son las señales de control que utilizaría en RC232 o en IEEE 284 para controlar? Porque fíjense que hasta acá es genérico, ¿verdad? Direccionalidades, interfaz de tiempo, y ahora, bueno, ¿qué protocolo vamos a utilizar? Serie y paralelo por ahora. Listo. Entonces, lo único que yo tengo que ahora buscar es la direccionalidad, como yo ya la sé, porque en el diseño, fíjense que en el diseño nosotros definimos cuáles son las direccionalidades, ¿verdad? De cada una de las señales. Y ahora me tengo que ir a la norma, cualquiera sea, y fijarme, ¿qué señal va del DC al DT? Y acuérdense que como no están controlando una impresora ni están controlando un módem, el nombre de las señales no tiene ningún sentido. Son todas de propósito general. Ahora,
Cuando controlan una impresora, el nombre de las señales tienen un sentido concreto y definido. Lo mismo que cuando veamos modem, van a ver las señales de RC232, cuál es el sentido concreto. En este caso yo necesito una señal que vaya del DC al DT para la señal S3. RC232 puede ser Clear to Send, o puede ser la línea 8 DCD, o la línea 6, Data Set Ready, cualquiera que vaya del DC al DT. Y en IEEE acabamos de ver que una de las señales de estado es BISI, por ejemplo, es la que, ¿se acuerdan? La impresora decía, sí, estoy ocupado imprimiendo. Que en este caso la vamos a utilizar para S3, y S3, ¿qué función cumplía? La posición. Nos daba la posición de que el recipiente estaba en posición. ¿Se entiende esto de propósito general y en la aplicación el uso que le damos? Profe, ahí podríamos haber usado RX también. Sí. No, acá, ¿Por qué? Sí. porque son de datos. Si bien, si vos usás RX, ¿sí? Vos estás transfiriendo un carácter y se puede justificar si vos tenés un conversor de código, porque tu señal de control ahora va a venir codificada por ceros y unos, y dependiendo de la codificación, cumplirá una función u otra función. ¿Se entiende? Claro, en este caso como en un sensor digital, o sea, perdón, que nos devolvía un alto o un bajo, no haría falta. Pero si devolviera un dato como Claro. la altura, Eso ya sería otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Pero que las podés utilizar, pero tenés que justificar poniendo un codificador. Bien, sí. Perfecto. Si no, más sencillo, una señal de control. Acá S2, ¿qué representaba S2? El tema del líquido, que estuviera vacío. Perfecto, el nivel del líquido. Entonces va de DC a DT y obviamente Dataset Ready o ACK. Estas señales van de DC a DT. Y fíjense que acá es importante, si nosotros ACK, S2, fíjense, S2 es activa por alto. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo utilice la señal, algunos que no están razonando, dicen ACK activa por bajo porque así es como está en el interfaz, no tiene nada que ver. ¿Se entiende eso, no? Sí. Perfecto. Y acá, S1 era la que abría la electroválvula, o sea que el terminal de datos es el que controla eso. El ordenador controla cuándo habilitar la electroválvula, por eso va de DT a DC y puede ser Request to Send o Strobe, cualquiera de estas señales o cualquier otra que vaya de la 20, Data Terminal Ready, por ejemplo. O acá puede ser hasta init, la puedo utilizar. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahí, Franco, yo también tengo una socia acá que está durmiendo en la camita. Como ese Se gatito. trepa por todos lados. Sí. Bien. Estos son los cables de interconexión. Este es el Centronic, este es el DB25. Y para los que crean que está muerto esta interfaz, fíjense que hay adaptadores de USB a Centronic, ¿no? Así que también pueden utilizarlo para algún proyecto. Y otra cosa interesante es que esto también nos puede servir, ya vamos a ver USB, podemos hacer el control a través de USB o cualquier otro interfaz de comunicación. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Cómo andamos de tiempo? Perfecto, anduvimos en el tiempo. Quería preguntarle Profe. si tiene más o menos, usted pensó cómo va a evaluar tanto los parciales como los, me sale simulacros, como los seminarios. Bueno, los seminarios, acuérdense que es una evaluación en tiempo real ahí. Ustedes ya están divididos en grupos, me dijo el ingeniero Clark que ustedes ya están divididos en grupos. Entonces, lo único que tienen, no sé si ya les dijo Ciceri, que tienen que elegir a un coordinador del grupo y enviarle quién va a ser el coordinador.
y él va a ser el responsable, y a través de él, cuando estemos evaluando en tiempo real, con todas las cámaras encendidas, todos tendrán que tener, el que no tenga la cámara encendida el día del seminario no puede rendir el seminario. Y si ese día no, profe, porque fui, pues, por eso, no encendieron nunca sus cámaras, no probaron nunca sus dispositivos, y ese día le fallaron, no están trabajando como ingenieros, ¿o no? Esas cosas siempre fallan en el peor momento. Exacto, como decía Tuzán, no sé si sabían quién es Tuzán, pero si no, búsquenlo en internet. Su frase conocida era, todo puede fallar. Y efectivamente un día falló y casi muere el hijo en un acto de ilusionismo. Bueno, entonces, y en el parcial, estoy Profe, perdón, pero no terminó evaluando el de... formato todavía. Sí. Todavía no dijo en el seminario, hay un coordinador de grupo o algo así, y ese ¿qué hacía? Bueno, No. podemos hacer una simulación en tiempo real ahora. Por ejemplo, Santiago, vos estás en un grupo, ¿verdad? Sí, yo tengo un grupo con mis compañeros. ¿Cuántos son en el grupo? 7, somos grupos extensos por la cantidad de inscriptos en la materia. Creo que éramos 7, no recuerdo bien. 7. Bueno, entonces, supongamos que estamos en el seminario. Entonces yo te digo, a ver, Santiago, vamos a trabajar con tu grupo, ¿sí? Y necesito verle la cara al grupo. Entonces, y acá Franco es el único que está con la cámara. ¿Hay alguien más con cámara acá? Nadie más. Tienen que encender más cámaras. Si no, no va a haber simulación. Ahí vamos bien. Ya me presta, profe, si quiere. Ignacio, muy bien, Janina, muy bien. Va apareciendo la plata, diría un amigo mío. Bueno, este es un grupo reducido. Genoves, muy bien. Un Entonces puntito van a más. uno más. Leandro Abraham, por ejemplo, que lo veo justo, está ahí en el cuadro. Habilita tu micrófono, Leandro. Bueno, miren, la simulación sería la siguiente, y es una simulación, ¿sí? Entonces yo les preguntaría, de ustedes, bien, acá también Valentín, los que nos vemos en cámara, ¿quiénes están por, María, muy bien, quiénes están por la promoción? Levanten la mano. Y ya que estamos yo. Bueno, pues si levanten Idealmente, la mano, van 3, perfecto, listo. Como son de tu grupo, a ver, Valentín, si estás por la promoción, y el seminario es de todos los temas que estamos viendo, ¿sí? Entonces mi pregunta sería, ¿a qué le llamamos DTE? ¿Qué es un DTE? Una Equipo terminal simulación. de datos. Sí, bueno, ese es el nombre, pero que hasta ahí no nos dice nada, ¿verdad? El equipo al que se le transfieren los datos, que transfiere los datos, perdón, que transmite. Bueno, una impresora también transmite datos y es un DCE. Estamos haciendo una simulación. El esclavo en una comunicación podría ser. Es El el punto maestro. final al que se entregan los datos, por eso el nombre terminal. No. El equipo terminal de datos es el que controla la transferencia de los datos. El DCE es el que es controlado en la transferencia de los datos. Y eso está, por eso se lo dejé en el video, se los digo ahí. Entonces, en ese caso, Valentín, porque estamos evaluando, ¿verdad? Ya ahí decimos, bueno, ya está flojo para seguir con el tema de la promoción. Y como son cientos los que están, ahí nomás seguiría con, no sé, Ignacio, y te haría otra pregunta de ese tipo. Entonces yo ya empiezo a ver, ustedes ya se dan cuenta de decir, bueno, después van a haber otras preguntas más y así vamos a ir saltando de grupo en grupo. Y van a ser 2 clases, 2 días el seminario. Entonces ir trabajando por grupos y después se hará una evaluación y quedará pendiente, digamos, no va a ser definitiva la evaluación, pero por ejemplo, decir, bueno, Valentín, tuviste flojo, ¿verdad? Porque no reconocías uno del otro, terminó el seminario y bueno, ¿te quedaron en claro ciertos conceptos? Sí, bueno, me quedaron en claro, perfecto. Tenemos una nota que tenemos ahí en el freezer, porque va a venir un segundo seminario a final del año. Y ahí vamos a volver. Y ahí ya vamos a ver la trazabilidad de todos ustedes. Respecto a los parciales, los trabajos prácticos,
cómo llegaron a ese seminario, y allí vuelvo a preguntar, bueno, ¿quiénes siguen por la promoción? Suponete que vos, Valentín, decís, yo sigo por la promoción. Bien, Valentín, vamos a ver, te hago una pregunta ya sobre temas modem y relacionado con otros temas, y vos ahí mostrás tu suficiencia, listo, ya está, lo que pasó antes, ahora mejoraste, ahora, sí, porque vos algo contestaste, ¿verdad, Valentín? Claro. Algo contestaste, no importa, pero se ve que estás has leído, por lo menos, has visto algo, a decir, bueno, DT, no sé qué es un DT, ni siquiera equipo terminal de datos y ya estamos más crudos. Entonces va a ser más difícil en el segundo seminario remontar. Pero bueno, habrá que ver qué contestan. Entonces, Profe, y los que van a estar con cámara prendida van a ser todos, aunque todos. uno solo por grupo, el designado va a ser el que va a tener que hablar, ¿no es así? El que sea el coordinador del grupo, yo le puedo dar una tarea al coordinador, diga, hagan tal cosa con tu grupo y denme la respuesta. Entonces, ustedes arman la respuesta y compartime tu pantalla, Santiago, porque vos quiero ver qué hizo tu grupo. Porque ustedes pueden trabajar en un documento Word en conjunto y no hace falta que estén todos juntos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, les doy una consigna, listo. A ver, realícenla, a ustedes otra consigna y diálogo solamente con el coordinador, como para hacerlo más ágil, porque son 120 alumnos. Estamos tratando en esta virtualidad, de hallarle la solución y que esto no sea tampoco tan absoluto y taxativo. Ah, no, Santiago, Valentín, no contestaste bien, listo, ya no tenés más promoción. No, tiene que haber una trazabilidad y tomar en cuenta en el contexto que estamos. Por eso las preguntas van a ser relevantes de manera tal que sea a libro abierto. Yo no los voy a estar controlando, bueno, porque si tienen, van a ser a libro abierto. Por eso es más importante que también ustedes se acostumbren al diálogo a través de la imagen. Acá veo que María Sánchez también te acabas de incorporar, ¿no? ¿En qué? ¿En la cámara? Sí, o ya estabas, Sí. María. Sí. No, no estaba. Bueno, es importante, digamos, también sacarse ese medio escénico, ¿o no? Y una vez nos ponga, estamos trabajando. Y no importa si atrás hay un lío, se cruza el gatito, yo tengo acá mis gatos, recién saqué a uno. O entra la madre, la esposa, compañero, compañera, y dice, ya está la comida, che, estoy en clase. Bueno, está todo bien, ¿o no? Estamos en un ambiente de trabajo, en un laboratorio. Así se trabaja en ingeniería, ¿o no? En abogacía se trabaja a lo mejor de otro modo, hay más formalidad, pero... De traje. Traje, porque es parte de la expertise, digamos, no sé por qué, pero bueno. Entonces, esa va a ser la metodología básica, digamos. Tratar de irlos teniendo en una evaluación continua. Por eso también es importante que habiliten sus cámaras en la presencialidad, porque empiezo a registrarlos. Entonces, qué sé yo, Valentín me voy a acordar que ya participó, estuvo, ya contestó varias veces en la clase, hizo preguntas relevantes, no, bien, perfecto. Entonces, en el seminario, no, si este chico viene bien, viene haciendo preguntas. Y uno como docente se da cuenta que va siguiendo el tema. ¿Sí? Ahora, si están en silencio, micrófonos apagados, yo no sé si pusieron a grabar y se fueron a tomar mate. A ver, ¿el profe dijo algo? No. No es lo mismo aquel que está presente e interactúa o no. ¿Cómo evaluarían ustedes? Porque esta es la cuestión de que lo hagamos en conjunto. Yo probaría directo que tienen prendida cámara ahora y listo. Estaría bueno eso. Concuerdo. Y me llovería mail. buen Bueno, criterio, pero la verdad. yo no escuché. Bueno, pero no es lo mismo no tener encendida la cámara que tenerla encendida y participar, porque yo me acuerdo la cara del cliente. ¿O no? Ante la duda uno dice, bueno, por eso se habla de evaluación continua, tiene que haber un contacto, ya que la virtualidad nos quitó el contacto físico, estar en el aula, armar grupos de trabajo con otra dinámica, bueno, la armemos acá. Pero si estamos todos escondidos detrás del micrófono y la cámara, bueno, van perdiendo oportunidades, digamos. Muy bien.
La próxima clase con ustedes, 3K1, creo que se nos viene el lunes 24, ¿verdad? El que era el día feriado. Sí. Sí, ¿no? Bueno, allí está bueno porque nos va a permitir hacer un ejercicio. Vamos a hacer una cosa. Cada coordinador de grupo, ustedes ya están divididos en grupos. Quiere decir que existe un coordinador de grupo que por ahora no lo sabemos, pero quiero que se lo envíen urgente a Ciceri para que él me mande por Excel quiénes son los Todavía, profe, no coordinadores. nos hablé, en el práctico con Clark y no hablamos de los seminarios, por eso capaz que no hay coordinador definido. No, pero yo ya hablé con ellos de que están divididos, ustedes están divididos en grupos. En los prácticos Sí, ya se dividen en grupos. Entonces vamos a claro. respetar esos grupos. Tienen que ser todos del 3K1. No puede uno del 3K2, del 3K3, todo el 3K1, todo el 3K2. ¿Sí? Entonces ya existe un coordinador para cada uno. Entonces quiero que cada coordinador elija un dispositivo para controlarlo, que les alcance las señales que hemos visto de control. ¿Cómo sería, profe, un dispositivo para controlarlo? Claro, supongamos que se les quemó el lavarropa. Siempre se rompe el controlador del lavarropa o no. El motor siempre sigue funcionando, las bombas, y dejó de funcionar el... Bueno, lo hagamos funcionar, listo. Lo controlemos, interfaz de tiempo de ese dispositivo, y después veremos las señales de control. A nivel lógico, digamos, no a nivel físico. Como hicimos hoy con el caso de la cafetera, creo que era. Claro, eso a nivel físico, porque hablamos de señales. ¿Sí? Ah, claro. Entonces después eso lo conectan y tiene que funcionar. O pueden, qué sé yo, diseñarse algo, qué sé yo, una cebadora de mate amargo, o que sea, algo para controlar. Entonces cada grupito arma una interfaz de tiempo y lo vemos el lunes, ya trabajamos sobre algo para que Digo, sea profe, más amigable Yo- para ustedes. quiero ver si me quedó claro. Tenemos como que plantear a un dispositivo y hacerle el control, ¿no? Exacto. Bien, La interfaz de excelente. tiempo de control de ese dispositivo. Y que obviamente no se deliren con la cantidad, porque tenemos poquitas señales. Si no, tendríamos que entrar a codificar y eso implicaría otra tarea, digamos. ¿Se entiende? No hagamos algo sencillo porque me interesa que ustedes internalicen este concepto. Que manejen 4 señales, las que les dé RC232 o el puerto paralelo. Lo que a ustedes se les ocurra, pero que con pocas señales que les alcancen y armen el interfaz de tiempo. ¿Sí? Y envíenle urgente quiénes son los coordinadores de cada grupo. Así sería, para que él me lo envíe a mí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ninguna, profe, personalmente. Perfecto. Entonces nos vemos la clase que viene. ¿Les gustó la música de hoy? Todo bueno, todo bueno. Muy bien. Nos vemos, Nos profe. vemos entonces. No, profe.